Buenos días a todos. Es un placer estar aquí hoy. Quiero agradecerle al doctor Juan David Mondragón por esta invitación. No sé cómo calificó mi nombre para abrir este fantástico congreso de territorio aguacate. Mis credenciales son impecables para estar aquí hoy. De aguacate no sé nada. Me encanta el aguacate y entiendo que es un buen negocio y me parece realmente fantástico lo que están haciendo, y esa meta de $400 millones me parece realmente, estoy seguro que la van a cumplir y me parece que ya es un paso fundamental. No saber nada es lo que yo vengo haciendo desde hace 11 años que dejé el sector financiero y eso me ha llevado por unos caminos que nunca pensé que iba a recorrer, desde bajar las muertes de malaria en el mundo de 1.500.000 a 350.000 personas, 90% niños menores de 5 años, o dirigir el Fondo Global en Suiza, un fondo de $21.000 millones para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, o dar clases en la Escuela de Salud Pública de Harvard, o llegar al Bichada, al punto más remoto del Bichada, al punto más pobre del Bichada, y hacer una empresa ganadera con el intuito de tener un impacto positivo en la población de 700 municipios en Colombia. Pero sin más, les voy a compartir el proyecto que estamos haciendo en el Bichada, el proyecto ganadero. Tenemos otros proyectos de granos, maíz y soya, pero este es el proyecto ganadero, y creo que, aunque es muy parecido a lo que ustedes están haciendo, que es un tema de ser pioneros y llevar a Colombia a que cambie la forma de pensar y no vea el agro como el 7.5% de la economía colombiana, sino pensar en un agro donde llevemos el agronegocio a 26% del producto y que seamos realmente la principal industria para la economía colombiana y una palanca para el crecimiento. Sin más, entonces, aquí quiero hacer una anotación, y es Life Science. Y es lo que ustedes están haciendo también. Nuestro negocio en el sector agrícola es un life science. Esto no es intuitivo, esto no es tradicional, no es hacer lo que nuestros abuelos hacían, no es hacer lo que los padres hacían en el campo. Nosotros somos guiados por la ciencia, y quien siga la ciencia se equivocará menos. Esto es fundamental desde el punto de vista de estado mental a medida que uno entra a estas nuevas industrias y para ser competitivo en el mundo. Voy a ir directamente al mercado de la carne, muy rápidamente. La carne de res viene incrementando el precio, que es la línea roja que ven allí en el cuadrante superior izquierdo, y la otra es el consumo de carne, y vemos que a medida que ha subido el precio, el consumo viene bajando, y esto no nos sorprende. Sin embargo, no es cierto para el pollo y para el cerdo. La línea azul es la proyección al año 30 por la FAO de consumo de carne de pollo. Pues vemos que es un crecimiento supremamente robusto, y lo mismo para el cerdo, que es la raya verde. Sin embargo, vemos que el crecimiento de la carne de res es bastante inferior, digamos, y lo único que podemos decir es que es positivo. Y cuando miramos en el cuadrante inferior, aquí a la izquierda, vemos lo que se ha logrado en el pollo y lo que explica esto, y básicamente las barras azules muestran qué tanto más cara es la carne comparada con el pollo, y es un 350%. Y la línea gris, las barras grises, muestran que que la carne de res es 150% más cara para el consumidor que el cerdo. O sea, el tema de proteína animal, vemos dos ganadores, dos grandes campeones, y vemos una oportunidad enorme en la carne de res. Y cuando vemos específicamente en Colombia qué está pasando, pues si tomamos 3 medidas de eficiencia para poder comparar países, una de ellas es la tasa de disfrute que llaman los brasileros con muy buen sentido, es por cada 100 animales que están comiendo, ¿cuántos llevamos a la mesa?
y en el caso de Colombia llevamos 12,5%. Pero vemos que cuando nos comparamos con otros países de ganadería tropical, como Paraguay, Brasil y Australia, pues vemos que hay un espacio muy grande. Después, cuando llevamos esa carcasa, ese bulto de huesos y carne al frigorífico, pues vemos cuánta carne llevamos por animal y también llevamos un nivel muy inferior al de los otros competidores. Y cuando vemos cuánto nos pagan en el mercado internacional por esa carcasa, por esa carne que llevamos al frigorífico, también vemos que tenemos un espacio muy grande para ganar comparado con Paraguay, Brasil y Australia. Y por lo tanto, cuando uno junta esas tres cosas, pues ve la oportunidad de la ganadería bovina en Colombia. Es fantástica. Aquí, con la misma tierra, los mismos gastos y la misma agua, podemos producir solamente cambiando algunas palancas de producción ese juego. Y la Hacienda San José es precisamente un desafío para conseguir la productividad que se requiere para llegar al nivel de Brasil y por qué no ser el best in class como Australia. Me gusta este mapa de la izquierda porque muestra dónde están los llanos orientales de Colombia, que es una frontera muy interesante. Y si es donde está ese círculo, y si llevamos ese círculo hasta las Guyanas, tenemos un espacio del tamaño de Alemania y somos la única frontera agrícola, la única en el mundo que no requiere deforestación y que se puede comenzar de cero y que no tiene una mancha ecológica atrás de ella fuera de las quemas anuales y de la degradación de los suelos a través de siglos. Y por lo tanto eso lo podemos corregir. En la mano izquierda pues tenemos una visión de Colombia que coloca los llanos orientales en la perspectiva correcta. Tenemos el país viejo, donde vivimos el 96% de los colombianos, todos lo conocemos, un país mañoso, complicado, fantástico, con una fertilidad enorme, con una multitud de climas y de suelos fantásticos, todo se da fácil, nos acostumbramos a eso y es un cielo. Y ese es del tamaño de España y tiene la misma población de España. Después tenemos otros dos países, el otro la Amazonía, que es una decepción muy grande. Todos tenemos el deseo de que podamos preservar esto. Es una historia de fracasos. Todavía no tenemos un modelo al cual uno pueda levantar la mano y decir, yo me le apunto a ese modelo, con esto salvamos la Amazonía. Y después tenemos los llanos orientales, donde tenemos una perspectiva enorme de crecimiento y es allí donde está enfocado nuestro proyecto. Todos los proyectos tienen un sueño. Mi sueño es precisamente el desarrollo del sector agrícola y el agronegocio en la economía colombiana, que realmente sea la palanca de crecimiento que el país necesita, la fuente de empleo para personas jóvenes, mujeres y hombres, que los desafíe con la tecnología y con el conocimiento que hay hoy. Como yo no sé hacer eso, le pedí al Banco Mundial y al IFC que nos hicieran un plan que cambiara el juego en Colombia con la ganadería. Y entonces nos lo dividieron en 4 fases. La primera fase es un centro de certificación y procesos, es un Business Intelligence Unit, es un lugar donde se reconoce humildemente que nuestro conocimiento no lo tenemos, que realmente hay que traerlo del exterior, el conocimiento del manejo de la agricultura tropical, porque durante muchos años no trajimos ese conocimiento, las universidades se quedaron atrás y todo esto, y allí hacemos, en nuestro caso, el modelo de gestión de lo que es una finca ganadera, el diseño y certificación de procesos de producción, todo lo que es la parte de mejoramiento genético, la certificación de los procesos y todo el ecosistema se va a beneficiar de esa plataforma abierta. Todo lo que se hace en la Hacienda San José está disponible a todo el mundo. Todo el mundo es dueño del conocimiento y allí no se patenta nada, sino está disponible a todos. Y eso, pues esa fase digamos que ya la cumplimos, nunca se acaba y pasamos a la segunda fase, que es una fábrica de terneros, donde empieza la ganadería. Nosotros queremos tener en el Bichada la fábrica de terneros más eficiente del mundo y la podemos tener. Y eso lo vamos a hacer por razones de la seguridad jurídica colombiana sobre la tierra y todas estas cosas. Diseñamos un modelo que se llaman los condominios ganaderos. Y entonces ganaderos hasta 1.100 hectáreas o 1.200 hectáreas de extensión,
compran un condominio que es básicamente una ganadería hecha y que estará sujeta a todos los procesos del centro de inteligencia. Ya comenzamos este año con los condominios, esperamos llegar a unos 150.000, 250.000, que sería más o menos tener 200.000 nacimientos para el año 34-35. Las otras fases son típicas de la ganadería, el levante y la ceba, que eso será en otras partes más cerca donde hay comida, y después tenemos la parte fabril y la parte de comercialización de la carne, digamos, más perfecta que se llevará al mercado. Los tres pilares de la ganadería tradicionalmente pues han sido los pastos, la agricultura de pastos, la genética y el manejo, y los ganaderos tradicionales se apuntan a alguna de estas, casi nunca a las tres. Pero hoy en día el mundo es más complejo y desde mi punto de vista más interesante. Y entonces ya no son tres las palancas de nuestro negocio, sino que la sostenibilidad es fundamental. No hay negocio de comida que pueda sobrevivir y que tenga mercado hacia el año 2030 que no esté realmente y profundamente colocado en temas de sostenibilidad. Y para poder hacer esto de las ciencias vivas, del life sciences, pues se necesita un management sensacional y vigoroso. Y por lo tanto, estos son los 5 pilares de nuestro negocio. Voy a ir a través de cada pilar rápidamente. Primero es la agricultura regenerativa, es un tema de suelos. Nosotros, en el caso de nuestras praderas, cultivamos raíces y con las raíces creamos suelo, y al crear ese suelo, pues estamos mejorando, estamos consumiendo y estamos mejorando las condiciones. ¿Cuál es la mejor definición de agricultura regenerativa? Es muy simple. Si el suelo el año entrante es mejor que este año, se practicó agricultura regenerativa. Si el suelo el año entrante es peor, no se practicó agricultura regenerativa. También la competitividad es fundamental. Desde la iniciación del proyecto de la hacienda, y aquí, por ejemplo, nosotros pasamos en el recurso tierra, que es uno de los activos principales de nuestro negocio, pues pasamos de una cabeza de ganado por 17 hectáreas en nuestras sabanas a 2 cabezas, la vaca y su ternero en el caso de la cría en una hectárea. Esto es una eficientización enorme de este recurso. Después el costo de la siembra, de establecer una pastura. Cuando nosotros comenzamos la primera siembra en el 2014, nos costó 1.380.000 pesos establecer esa pastura. Hoy en día estamos sembrando unas 5.000 hectáreas con un costo de 300.000 pesos, 5 veces menos. 5 veces menos. Esto realmente es game changing, es totalmente disruptivo. Y también todo lo que se hace, en cercas, por ejemplo, el 50% de costo de lo que era, y estos son pesos de 2014 y pesos de 2000, no hemos inflacionado eso. Entonces realmente esta obsesión por la competitividad tiene que empezar desde el día cero en absolutamente todo, y la innovación es la guía. Aquí les voy a mostrar uno de los elementos que nos llevó a bajar ese costo sustancialmente. Las semillas son importadas de Brasil. Hoy en día cuesta unos 500.000 pesos para traer semilla y plantarla, la sola semilla de Braquiaria humidícola. Lo que hicimos fue hacer lo que se hizo en la colonización antioqueña, que es sembrar con estolón. Pero en esa época se hacía con mano de obra. Mecanizamos, diseñamos la maquinaria para hacer eso, y hoy en día sembramos con nuestro propio pasto, todas nuestras praderas en grandes extensiones con un sistema mecanizado. Aquí vemos cómo sencillamente dejamos crecer el potrero, lo cortamos con esta segadora, ella nos lo entrega ya levantado, diseñamos este tráiler que lo recoge sin ninguna intervención humana fuera del tractorista, lo hace supremamente bien y defiende la semilla, es decir, no machuca el estolón. Finalmente lo llevamos al campo y con 3 personas cómodamente en la sombra vamos regando ese material. Y después con un arado sin traba le tiramos tierra para que el viento no se nos lo lleve y por lo tanto rápidamente ya establecemos la pradera. Esta es una reducción de costo fantástica
no utilizamos cal, todo el paradigma de la cal ya no lo hacemos, nos va igual, está demostrado por el CIAT, científicamente probado, y por lo tanto usamos una variedad que es la braquiaria humidícola, que se comporta muy bien en esos suelos ácidos y en esos suelos con alto contenido de aluminio, y ya nuestras braquiarias tienen raíces hasta una profundidad de 1,5 metros, nunca visto antes. Ahora voy a hablar un poco de la genética. La genética es fundamental en la competitividad. La genética hoy en día es todo. Quien no es dueño de su futuro genético no es dueño de nada, en mi opinión. ¿Y de qué se trata la genética en nuestra ganadería? Básicamente de cambiar el ganado. Nuestro ganado es fantástico. Nuestro ganado en Colombia es increíble. Hay personas que se han dedicado durante décadas de una manera disciplinada y con una seriedad enorme a mejorar esta ganadería, pero es una ganadería que tiene un crecimiento tardío, y en el mundo de hoy lo que se da despacio no compite con lo que se da rápido. Y por lo tanto, pues los animales que nosotros tenemos, que es el cebuino colombiano extraordinario, pues crece lentamente, crece mucho y deja de crecer en el tiempo. Lo que necesitamos es el crecimiento precoz, un crecimiento muy rápido, que el animal deje de crecer, produzca la carne y que sea muy parecido a lo que es el Angus, con quien competimos fuertemente. Pero aquí no hay nada especial. Esto es lo que hizo el pollo y esto es lo que hizo el cerdo, con la misma tecnología, que es la selección genética meritocrática, pero claro, con los modelos matemáticos y con el diseño de macrobases y manejo de macrobases que podemos tener hoy. Nosotros hemos reducido nuestro ciclo generacional de 9 años a 18 meses. Nosotros tenemos un cambio generacional en 18 meses en el potrero, y por lo tanto eso nos da una ventaja enorme, lo que nuestros antepasados y muchos hoy se demoran 10 años para poder observar sus adelantos. Nosotros en 18 meses lo hacemos. Vemos cómo en el pollo en los últimos 25 años el ciclo de producción entre nacimiento y sacrificio ha pasado de 120 días a 35 y ya están en 30 y los mejores en 28. Y el cerdo de 360 días de nacimiento a sacrificio ha pasado a 120 días y ya están hablando de 100. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer en la ganadería de carne bovina lo mismo para poder competir con ellos. Ya vimos al principio cómo se comportan esas líneas. ¿Y qué significa eso para un ganadero? ¿Y por qué? ¿Qué significa la precocidad? La precocidad no es solamente sexual, es de desarrollo y es determinación. Las tres cosas tienen que pasar. Pero si a un buen ganadero, serio, reconocido, en una muy buena finca, le damos una novilla cebuina de las que tenemos hoy en Colombia, a los 5 años va a tener 3 animales y 650 kilogramos de peso vivo. Si le damos una novilla de ciclo corto, va a tener 7 cabezas, y no veo el número desde acá, pero debe ser un número parecido a 2.200 kilogramos. Aquí ya logramos lo mismo que el cerdo y lo mismo que el pollo. Es 2/3 partes más. Esto no es magia negra, esto es el futuro. Las 14 millones de vacas que tenemos en Colombia serán de ciclo corto. Nos demoraremos el tiempo que la gente se demore en incorporar esto. De la misma manera que hoy en día no encontramos pollos con un pescuezo así de grande, que lo usábamos como la presa preferida en la casa y lo rellenaban y era la presa del papá, o los muslos grandes o unas alas enormes. Tenemos unos pollos que producen 6 veces más carne en 3 veces más rápido. Y por lo tanto, esto es lo que estamos haciendo con el ciclo corto. Lo que vemos aquí es que está pasando, pues básicamente que en el año 2 ya están pasando cosas. Esa es la precocidad. Y en el año 3 están pasando muchas cosas. Y el resultado final es esta productividad. En el tema de manejo es la técnica, la manera de hacer las cosas. Aquí aplicar la ciencia es un poco menos intuitivo, y la intuición es el mayor enemigo. Todo es susceptible de ser estudiado. Nosotros tenemos manuales de cómo arriar ganado, a qué distancia está el primer caballo, cuál es la velocidad. La velocidad es la velocidad del último animal, a qué hora se hace esto. En nuestro transporte, aquí vemos unos toros que van para un remate esta semana. Estos toros van a bajar antes de llegar al remate
van a navegar 3 días, han caminado un día con su noche, han tomado 1 día y medio de camión y van a llegar en un estado espectacular allí. ¿Por qué? Porque seguimos la ciencia y tenemos manuales de cómo transportar ganado. Y claro, pues los protocolos sanitarios preventivos, las estaciones de monta, el bienestar humano es fundamental. No hay bienestar animal donde no hay bienestar humano. La calidad del colchón en que duermen nuestros trabajadores es fundamental en la productividad, que la gente amanezca descansada, que la noche sea para lo que es para descansar. Esto es fantástico y cambiará la cultura de la empresa en maneras, como ejemplo, en maneras que uno no se imagina. Vecinos y comunidades, ellos son nuestros socios, son parte de nuestros proyectos. El arreo y el transporte, el consumo de agua, evitar la erosión, el manejo de humedales. Todo esto no es porque haya normas legales, es porque esto es un excelente negocio, porque muchos de estos aspectos son parte del producto. No solamente el aspecto físico de nuestro producto, sino que nuestro producto es enriquecido con todos estos elementos. Y finalmente, voy a hablar del management y voy a hablar muy rápido porque ustedes escribieron el libro. Yo simplemente aquí trato de resumir unas cosas como es un tema de personas, todo es un tema de personas. Lo que uno hace es gestionar personas, esas personas hacen las cosas. Los riesgos, la mitigación y los controles, el bienestar humano, la innovación es todo. Por ejemplo, la semana entrante estamos haciendo algo realmente emocionante. Funcionará o no funcionará, pero estamos irradiando, si se puede usar esa palabra, desde satélites con frecuencias de onda bajísimas, nuestros pastales. Y esperamos un 30% de incremento de producción en esos pastos con una cosa tan simple como contratar un sistema satelital. Y entonces a toda hora estamos haciendo estas cosas y esto no hay que cansarse. Esta es la manera de generar productividad. Nosotros tenemos que ser los primeros en hacer eso y hacerlo con una seriedad brutal. El cumplimiento. Las leyes no nos tienen que gustar, pero todas hay que cumplirlas. Las normas no nos tienen que gustar, pero todas hay que cumplirlas. Los datos robustos, la integridad, el business intelligence, los modelos matemáticos, los algoritmos, para poder predecir las cosas. Si lo fantástico de la ciencia es que cuando uno hace una cosa y la copia exactamente, es bastante predecible y uno sabe la probabilidad de previsibilidad que tengo. Yo hoy, antes de crear un embrión, ya sabemos con qué índice de predecibilidad, en la mayoría de los casos 75%, el animal que va a resultar de ese embrión le va a pasar a su progenie estas características. Pues eso es la ciencia trabajando a nuestro favor. Ya no hay que llevar el veterinario pobrecito que tiene que mirar el animal y de alguna manera, mirándolo, saber cuáles son los genes que tiene en la sangre. Pues es imposible. Eso era de ayer. Hoy es otra cosa. Y después, la sostenibilidad. La sostenibilidad, de alguna manera, uno se puede sentir víctima de ella porque uno cree que lo están atacando. Pero yo estoy en juntas de compañías cementeras multinacionales y yo veo esos equipos de gerenciales y los veo que se sienten que el mundo está contra ellos. Porque todo lo que ellos ven en sus sistemas es básicamente ataques al polvo, ataques a esto, ataques a lo otro, al CO2. Lo veo en las compañías de empaque, lo veo en los laboratorios farmacéuticos y lo veo en la ganadería también. Nosotros creemos que están atrás de nosotros. Y básicamente, cuando la Internet entró a funcionar, nos pareció algo fantástico porque democratizó la información. La información se convirtió con los navegadores, le dio disponibilidad a todo el mundo, pero los modelos de negocio que se crearon alrededor de la Internet hacen todo lo contrario. Encasillan a las personas en corredores estrechos de lo que quieren ver y les quitan la oportunidad de ver lo otro. Entonces la sostenibilidad es pasional y es pasional en silos, vertical. Las personas que se interesan en nuestro caso por no uso de antibióticos preventivos para no tener niños que nazcan con resistencia a los antibióticos en las próximas generaciones, les importa 5 la deforestación. Y los que matan por la deforestación,
Los que se hacen, no piensan en otra cosa, no les importa el tema de antibióticos preventivos. Y nosotros la tenemos difícil, porque esta gente nos está diciendo cómo quieren que sea nuestro producto para que ellos lo consuman. Ese es el mejor estudio de mercados. Aquí lo que hicimos fue coger todos esos mensajes agrestes, a veces groseros, y traducirlos en esas tres categorías, en frases amables, sencillas, y resulta que esto es lo que la gente quiere que la carne tenga. Y por lo tanto, en todos nuestros procesos productivos, nosotros incluimos todo esto para darle gusto a esos consumidores. Nos están diciendo cómo quieren la carne. Este es el estudio de mercado más barato que uno puede hacer. Y qué mejor que consumidores pasionales. Qué mejor que consumidores con pasión sobre nuestro producto nos digan qué es importante para ellos en el producto. Y claro, para hacer eso, pues se requiere cantidades de asociaciones, porque el conocimiento no lo tiene una persona. Inclusive sobre estos temas, el que más sabe, sabe humildemente que es mucho más lo que no se sabe. Nunca ha habido más dinero en la historia de la humanidad, nunca. Más dinero disponible para investigar en conocimiento que lo que se está haciendo para el calentamiento global. Y con razón. Voy a ir rápidamente con fotos a hablar un poco de sostenibilidad, porque si no nos quedaríamos aquí todo el día. Pero claro, la educación de los niños en nuestro entorno es todo. Ese es el futuro. Yo le dedico igual tiempo a la ganadería que se lo dedico a la manera como estos niños aprenden, como los profesores enseñan, como los administradores de la escuela administran esa obra de teatro, cuál es el papel de la comunidad, el papel de los padres de familia. Después, en la segunda, pues claro, defender y no deforestar. Nosotros no cortamos un árbol para nada. En el bosque no sembramos nada, en el bosque no sacamos ni una flor. Allí ya no entra nadie, nunca más. Y dejamos un buffer entre el bosque y la agricultura de 200 metros para ver qué pasa, para quitarle la presión a ese bosque de la agricultura y los químicos y todo lo que pueda llegar allí. En la tercera, pues el bienestar animal, el diseño de los corrales, la manera de trabajar en silencio, el temperamento de los animales y toda esta parte. Y después vemos aquí en la parte inferior izquierda, pues cómo viaja el ganado. El ganado tiene que viajar con un confort fantástico. Y esto nosotros en estas balsas de 3 días de viaje, perdíamos el 17% de peso entre el potrero y el frigorífico. Hoy perdemos 2. Y un ganadero entre Manizales y Cali, hoy en día en un buen camión ganadero, pierde 8. Entonces, esto es la ciencia trabajando a favor, no la intuición, la ciencia. Y después, nosotros producimos comida, el agua tiene que estar limpia. Y entonces, con pescados en los bebederos, hacemos que consuman esa baba y esas bacterias que el ganado bota en el agua cuando está bebiendo, y entonces tenemos agua limpia. Y el agua viene de pozos, medimos el consumo de agua por animal, reportamos el consumo de agua por animal y por kilo de producción, y lo hacemos todo con energía solar. Después, la fauna es todo, pero al cerrar los bosques, al sellarlos de por vida, no hay sino una cosa que hacer, y es medir la vitalidad del bosque, y esto se lo miden a uno con cámaras. Nosotros sabemos cómo está la cadena alimenticia, y si la cadena alimenticia en el bosque está bien, ese bosque está sano, no tenemos ningún peligro. Nosotros no hemos perdido un ternero con estos felinos, y tenemos felinos a 200 metros de la casa reportados y transitando por allí en los morichales. Después, algo fundamental que es el tema, y voy a entrar a ese tema un poco, es el tema de CO2. Es el tema de emisiones, que es un tema real en la ganadería con el gas metano. Pero todo se trata de que nuestros suelos, y las 2 primeras fotografías lo muestran, la de arriba y la de abajo. Voy a ir a la de abajo inferior izquierdo. Pues esto es la raíz de una planta en la sabana. Entonces ella tiene unos 10-12 centímetros no más. Por lo tanto, esa tierra está compactada por siglos. Y si la quemamos todos los años como lo hacemos, pues se compacta más. Y al llover, el agua se lava por encima, y al lavar por encima lava la tierra, y al lavar la tierra degrada la tierra,
y nosotros estamos en un proceso en los llanos orientales de décadas, en el momento del calentamiento global, creando un desierto. Se demorará los años que se demore, pero claramente ahí tenemos una amenaza. Lo cambiamos por unas braquiarias humidícolas y ya tenemos y medimos las raíces, y al medir las raíces nuevas sustituyen las antiguas se descomponen y son la capa vegetal que estamos creando para el futuro. Y yo sueño que en el año 2070, en octubre, allí tendremos alcachofas y tendremos una cantidad de productos fantásticos, rábanos y lechugas, y seremos más o menos como el Salinas Valley. ¿Por qué? Porque estos suelos van a ser fantásticos. Nosotros los creamos y empezamos con la ganadería y seguiremos con diferentes culturas hasta llegar allá. Y el manejo del agua, estos no son humedales, esto es tan plano que cuando llueve el agua no se va. Pero si uno le ayuda un poco, ella se va y se va por donde se debe ir. Y aquí vemos en junio del 14 una draga haciendo un dren. Junio es el mes que más llueve y después vemos en junio del 15 el mismo lugar y hoy en día podemos transitar en carro sin doble transmisión y sin una aventura hasta el último punto de estos lugares. Y todo esto se hace traduciendo la ciencia en cosas muy sencillas. Medimos la altura del pasto, a qué altura debe entrar el ganado, a qué altura debe salir el ganado, y eso ya está todo correlacionado y nos dice cuánto estamos generando de raíces. El tema de emisiones en nuestra industria y en todas es fundamental. Esta es la primera publicación científica que se ha hecho en el continente latinoamericano de lo que es el efecto de secuestrar CO2 en pasturas, en los suelos. Esto lo publicamos en el mes de septiembre y ya hay evidencia científica de algo que ha sido motivo de grandes discusiones. Entonces, ¿qué significa este tema de emisiones? Y aquí voy a hacer algo que a mí me ayudó y espero que a ustedes les ayude. Como productor, uno tiene como que dos palancas. La primera es lo que llamamos la descarbonización. Y uno debe descarbonizar su producción. Debe, ante todo, comenzar a medir, tener un baseline. Mi baseline en la Hacienda San José es por cada kilo de carne viva que producimos al año, emitimos 8 kilos de CO2. ¿Qué significa descarbonizar? Bajar ese 8 a 6, a 5 o a 4, que es lo que hacemos en las otras industrias. Y eso lo podemos hacer genéticamente, buscando los animales, identificando los genes que hacen que unos animales sean más eficientes, convirtiendo comida en carne y al mismo tiempo haciendo emisiones más bajas. O lo podemos hacer con productos como se está haciendo en este momento, producidos con algas, o lo podemos hacer, bueno, de diferentes maneras. Y después lo otro es, pues uno descarboniza hasta donde puede e invierte en la descarbonización hasta donde sea negocio y después le queda la compensación. Y en la agricultura somos la única industria que compensa más de lo que emite. Nosotros aportamos al enfriamiento global y deberíamos repetir eso todos los días, porque esa es nuestra característica como industria. Los otros descarbonizan solamente, nosotros descarbonizamos y también compensamos. En nuestro caso, nosotros compensamos 25 kilos por cada kilo de peso vivo. O sea, emitimos 8, compensamos 25. Si vendemos nuestro producto como neutro, como debemos hacer, nos quedan 17 como un aporte al enfriamiento global. Y, claro, ¿por qué no? Para cobrar por ese aporte en términos de toneladas de CO2. Bien, aquí estoy repitiendo lo que he dicho, lo único que no, y los llevo a la mitad, es el precio por tonelada. Para que tengan una idea, pues en Alemania hoy una tonelada de CO2 se vende a $130 y la demanda es enorme. Nosotros en el trópico estamos vendiendo entre 7 y 17. Hace 10 días hubo un remate en Riyadh de CO2 tropical, de agricultura tropical, no de ganadería, porque todavía no se ha hecho. Nosotros esperamos ser uno de los líderes en esto, los estudios que se requieren para ese segundo paso, pero se vendió a 7,50 en ese remate. Entonces el spread es enorme, el arbitraje es enorme. Si yo tuviera 25 años tendría un trader de CO2, no tengo la menor duda.
Y la oportunidad para nosotros pues es relativamente sencilla. Nosotros cada año destetamos un animal de 200 kilos. Esos 200 kilos y tenemos un animal por hectárea, una vaca con su ternero por hectárea. Por lo tanto, cada hectárea nos produce 3-4 toneladas para vender de CO2. Perdón. Y entonces, en nuestro caso, destetamos en 200, otros son más afortunados, tienen fincas espectaculares, destetan a 240, les dan otra alimentación a sus animales, el nuestro es puro pasto y sal. Entonces, si vendemos a 10%, pues ya tenemos un premium sobre el precio del desteto de 8%. Y si vendemos al precio de Alemania, para hacer esto más corto y nos vamos al último número, pues ganaríamos lo mismo por el precio del desteto de lo que ganaríamos en CO2. Hoy en día en Estados Unidos una vaca lechera, en las industrias modernas, venden en energía, no en CO2, en energía $300 por vaca. Y ya hoy en día, en esa energía, en ese gas que venden, como compañías de energía, generan más que con el lácteo. Y cuando introduzcan el CO2, el lácteo en las lecherías americanas de vanguardia será un subproducto. Y yo sueño en el día que en la ganadería la carne sea un subproducto. Sería fantástico. Eso nos daría la productividad para que nuestra proteína sea competitiva con las otras proteínas animales. Y con esto los dejo allí. Me aceleré un poco porque veo que, por respeto al tiempo, para que Juan David pueda cumplir con su agenda. Y por lo tanto, pues se trata del Bichada Grass Fed enfriando el mundo. Muchísimas gracias a todos.